Lo dijo en la primera hora. Bueno, 8:41. Les saludo al alcalde de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, Javier Altamirano, que está conectado con nosotros vía telemática. Alcalde, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Empezando esta semana con este paro que lastimosamente no vemos visos de solución por la falta de diálogo entre el gobierno nacional y la dirigencia indígena nacional. Ambato. Esperemos que se civilice a la gente, ¿no? Y puedan dialogar. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros acá también desde este programa, este medio, hemos insistido permanentemente durante estos 15 días en la necesidad de un diálogo entre las partes y lamentablemente no termina esto de concretarse, lo cual es una pena. 15 días, este país ya no aguanta más, de verdad. Es una cosa de locos. Y Ambato es una de las ciudades que con mayor fuerza está sintiendo el rigor del paro. ¿Cómo está hoy mismo la ciudad? ¿Cómo amanece Ambato, alcalde? Mire, Fabricio, bueno, la tónica de Ambato es, entiendo, similar a la de otras ciudades del país. No hay servicio de transporte de servicio público, no hay gas, tenemos un ya desabastecimiento de gas. La gobernación sigue en manos de la dirigencia indígena y de nuestra parte lo que hemos trabajado es para garantizar el abastecimiento de agua potable, garantizar que exista recolección de basura y no tener inconvenientes en ese sentido, y además de estar en permanente diálogo con la dirigencia indígena para justamente no tener mayores inconvenientes de los que ya se tienen. Usted se conoció este fin de semana que hubo una especie de acuerdo, de negociación para abrir un corredor humanitario en Ambato y que puedan ingresar gas de uso doméstico e insumos y medicinas. Cuéntanos un poquito de detalles de aquello, señor alcalde. Sí, Fabricio, miren, nosotros, las autoridades locales, nacionales, de elección popular, de confianza del Ejecutivo, creo que debemos de arrimar el hombro. Y en ese sentido, habíamos conocido que existían diálogos, acercamientos, esfuerzos para generar un corredor humanitario y poder abastecernos de varios productos como son gas licuado y además productos para mantener a las avícolas, porque tienen un problema gravísimo. Muchos de estos animalitos ya se están muriendo, ¿no? Así que en ese sentido retomamos los diálogos de nuestra parte con la dirigencia indígena. Les habíamos hecho notar que ya se está acabando el gas y algunos ya se acabaron en los hospitales, es decir, en los hospitales públicos, privados, que panaderías, restaurantes empiezan a tener también ya, empiezan a cerrar sus locales. Ellos habían planteado a sus bases y hubo una aceptación para generar un corredor humanitario aquí en el Cantón Ambato. En ese sentido también hubo diálogos desde la prefectura para que sea el corredor humanitario en los otros cantones de la provincia y conocemos que sí se dio, pero nos encontramos con inconvenientes que en otras provincias hermanas, sobre todo en Chimborazo, en ciertos sectores lastimosamente no se pudo concretar el corredor humanitario y no se ha podido traer estos productos. No obstante, seguimos gestionando para ver si es que cierto tipo de productos como son medicinas, se las podía traer desde la ciudad capital hasta acá a la ciudad de Ambato. Alcalde, ¿y cómo está afectando justamente? O sea, las razones de este corredor humanitario tiene que ver con el desabastecimiento. ¿Cómo está justamente la situación dentro de la ciudad en cuanto a medicamentos, oxígeno en los hospitales, gas, etcétera? Mire, habíamos tenido un informe desde el Ministerio de Salud Pública que en cuanto a medicinas, gracias a Dios sí hay abastecimiento. Posiblemente hacen falta algunos insumos médicos, pero digamos que es subsanable en medio de esta crisis. Lo que sí ya se siente escasez es de el gas, que eso también se requiere para el normal desenvolvimiento de las casas de salud. Unas personas cuando son atendidas, pues toda esa instrumentaria de ropa tiene que ser lavada y desinfectada, y eso es lo que nos está logrando en este momento. Pero en todo caso, mire, hay que seguir gestionando. Yo creo que no hay que sentarse con los brazos cruzados, y de mi parte creo que el diálogo es el único mecanismo y vamos a continuar dialogando para llegar a la sensibilidad de las personas y poder concretar este corredor humanitario u otro tipo de situaciones que nos permitan salir adelante. En el marco justamente de ese corredor humanitario, alcalde, le pregunto, ¿se ha establecido por parte, en cambio, de los manifestantes algún tipo de salvoconducto? Conocemos que sí se había generado
un salvoconducto, la exigencia de un salvoconducto para que puedan justamente, en primer lugar, al interior de la provincia de Tungurahua, trasladarse sin inconvenientes y que eso pueda servir en otras provincias. Pero vuelvo y le repito, Fabricio, lastimosamente en otras provincias no se ha podido concretar. Correcto, alcalde. Hablemos de lo que pasa a la interna de la ciudad. ¿Cuánto está afectando la producción, el desenvolvimiento de las actividades, la actividad comercial en Ambato? Bueno, mire, Fabricio, la actividad comercial está en algunos sectores paralizada y en otros semi paralizada. Muchas industrias no están produciendo por la misma inconveniencia de la falta de movilidad, porque sus trabajadores, funcionarios no pueden trasladarse y además porque no hay cómo sacar los productos, ¿no? Así que hay una dinámica de intercambio comercial parcial, básicamente al interior de la ciudad de Ambato, y eso ya genera millonarias pérdidas económicas, no solamente en Ambato, sino en la provincia y además en todo el país. Es por esa razón que nosotros, lo que habíamos comentado al inicio de la entrevista, Fabricio, hay que dialogar. Yo creo que hay que deponer cualquier posición personal, partidista, ideológica. Hay que dejar a un lado cualquier tipo de cálculo político en este momento, porque ya estamos hablando de posiblemente la vida de muchas personas, que si es que este paro continúa, pues ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que al gobierno nacional y a la dirigencia indígena que se sienten a dialogar, por más diferencias que pueden existir, creo que hay que apelar a la madurez política, a la madurez humana, para que puedan coincidir, converger y darnos la buena noticia que este paro se ha acabado. La semana anterior hubo una toma de la gobernación de la provincia de Tungurahua. ¿Esa toma se mantiene, alcalde, de lo que usted conoce o fue solamente ese día? No, de lo que conocemos, Fabricio, sigue la toma. De hecho, ayer fuimos a hacer un recorrido para ver cómo están los diferentes puntos de la ciudad de Ambato, del cantón Ambato, y vemos que la dirigencia indígena sigue todavía en la gobernación, ¿no? Y con mayor razón, pues hay que continuar dialogando. Mire, yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad en nuestro país y se la fortalece dialogando, consensuando, y dejando atrás cualquier tipo de diferencias que se pueda tener. Alcalde, la semana anterior, creo que muchos espeluznados, conocimos la noticia de que se descubrió un intento de contaminación de una de las fuentes de agua que abastece a parte de la ciudad con el líquido vital, esta contaminación con aceite quemado. ¿Cuánto ha avanzado la investigación sobre eso, señor alcalde? Mire, Fabricio, el día viernes de la semana pasada me había puesto en contacto con el Ministerio Público para justamente poder verificar cuál es el avance de la investigación, porque mire, ese es un acto terrorista de lesa humanidad que habrá que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias para que el autor o los autores realmente tengan que irse a la cárcel. No existe otro mecanismo y otra posibilidad frente a un acto de esa naturaleza. El Ministerio Público me decían que estaban dialogando con varias personas que de alguna manera pudieron haber tenido, no contacto, pero sí verles quiénes son aquellas personas que pasaron por ese lugar sin ser moradores del sector. De tal suerte que yo aspiro que en el transcurso del día de hoy o de esta semana ya se nos dé algún tipo de información para que la ciudadana conozca cuáles son los resultados. Pero hay una presunción que se develó este fin de semana y le pregunto a usted si es así, que por las características de lo que se descubrió, no es que cualquier persona coge y ya sabe dónde puede lanzar el aceite quemado, o sea, pudo haber sido gente que conoce cómo funciona. Así es, mire, Fabricio, las plantas de tratamiento de agua potable están resguardadas por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. De hecho, esto se dio porque hace más ya de 3 semanas, cuando conocíamos que se iba a dar el paro, aún no iniciaba, pero conocíamos que ya se iba a dar, mi actuación fue inmediatamente generar 3 planes especiales para proteger las plantas de tratamiento de agua potable y garantizar el abastecimiento como efectivamente se ha dado, y lo pertinente en lo que es la recolección de basura con la empresa Gitza, aquí en la ciudad de Ambato. De tal suerte que tienen que ser personas que conocen cómo funciona el tratamiento y la distribución del agua potable y fueron a una fuente donde muy pocas personas la conocen, ¿sí? Y sabían que ese mecanismo inhumano iba a afectar a un importante sector de Ambato. De tal suerte que eso nos permite un poquito
con la Fiscalía, con la Policía Nacional, tratar de identificar quiénes son las personas que tienen ese conocimiento, que no son muchas. Y al menos ahí yo aspiro que la Fiscalía y la Policía hagan su mejor trabajo y a estos delincuentes, a estos terroristas se les identifique y vayan a la cárcel. Le pregunto, porque esto leí yo, acuda a usted que es la fuente, ¿se presume que pudieron haber sido funcionarios o exfuncionarios de la empresa de agua potable? Mire, Fabricio, yo había comentado que por el mecanismo como se trató este hecho inhumano, es gente que realmente debe de conocer cómo funciona. Y eso podría ser, yo no puedo asegurar que tal vez alguna persona que no está puesta la camiseta de la institucionalidad, tal vez dio información, posiblemente de buena fe, que en todo caso quiero creer que es así, a ciertos actores desalmados que actuaron de esta manera, ¿no? En ese sentido creo que habrá que investigar para poder identificar quiénes son esas personas que tienen conocimiento del desenvolvimiento de las plantas de tratamiento y por qué deciden ir a esa toma, a ese punto que es lo que contaminó el agua, pero que en todo caso, gracias a Dios, ya pudimos superar este inconveniente. Correcto, alcalde. A esta hora, ¿cómo amanece Ambato? Bueno, en primer lugar, un poco frío. Le cuento que alrededor de las 6 de la mañana estamos con unos 7 grados aproximadamente. Acá también a las 6 de la mañana amanecimos con 6 grados, que una temperatura muy baja. Similar, ¿no? Similar, pero yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido desde las 7 de la mañana. No hay transporte público, la gente se moviliza en muy poca cantidad, tanto en automotores, la gente se sigue movilizando a pie, en bicicleta, y estamos todos a la expectativa de ver cuáles son los resultados del diálogo que tiene que haber entre el gobierno y la dirigencia indígena. A esta hora, alcalde, ¿hay, digamos, miembros de comunidades indígenas dentro de la ciudad en varios sectores estratégicos de Ambato? Exactamente, la gobernación es uno de ellos. En la entrada norte, a la altura del Parque Industrial es otra. La otra tenemos acá en el mercado mayorista. Tenemos también alrededor del mercado sur otro grupo de indígenas que están asentados ahí. Les hemos visto que están sin generar altercados, y esto es lo que yo personalmente pude constatar hoy en la mañana, pero sí están en varios sitios estratégicos. Corríjame si estoy equivocado, alcalde. Los lunes en Ambato son lunes de feria, ¿verdad? Son lunes de feria, pero lastimosamente... ¿Está parado todo? Y está paralizado. Así es. ¿El mercado mayorista está abierto o no? No, mire, Fabricio, el mercado mayorista está cerrado. Ayer tuvimos un diálogo con una dirigencia del mercado, de la dirigencia indígena para ver si es que se podría eventualmente abrir el mercado mayorista. Se nos ha dado la respuesta que no es posible en el momento, pero que en todo caso ellos van a analizar los pedidos que desde la alcaldía estamos realizando. Los mercados, por ejemplo, el Central, el Modelo, la Plaza Urbina, etcétera, ¿están abiertos o cerrados? No, ahí tuvimos un conversatorio con la dirigencia de la red de plazas y mercados, y para preservar la seguridad de ellos se había tomado la decisión conjunta de más bien mantenerlos cerrados. Correcto. Y los accesos norte y sur de Ambato, por ejemplo, la salida a la Panamericana Norte hacia el sur para Riobamba, las vías que conectan a Peleo, Quero, Ceballos, Baños, ¿tampoco se puede transitar, alcalde? También tenemos inconvenientes justamente en la entrada sur que nos conecta con la hermana ciudad de Riobamba y Chimborazo. Está cerrada a la altura de lo que se denomina la Manzana de Oro, ¿no? La situación es bastante compleja, Fabricio. Por eso apelo a la sensibilidad del gobierno nacional, de la dirigencia indígena nacional, para que dialoguen, consensuen y nos den la buena noticia de que este paro ya se está terminando. Ojalá, alcalde, ojalá que eso ocurra. Veamos qué pasa hoy. Gracias, alcalde, muy amable. Gracias, Fabricio. Solamente, si usted me permite, más de un minuto. En algún momento se acabará el paro, en un día, 2 días, ojalá en menos tiempo. Pero creo que debemos de tener la responsabilidad ciudadana para ya empezar a hablar sobre el posparo. ¿Qué va a pasar después del paro? Hay heridas abiertas en todo el país, grupos sociales diferenciados que en lo personal había pensado que este tema ya lo habíamos superado, pero veo que no es así. Hay esta división de clases sociales, los que tienen plata,
los que piensan ser mejores de aquellos que no tienen plata. Y vamos a tener que volver a hablar posiblemente de la seguridad o de la inseguridad, de esa delincuencia que se está tomando en el país. Un país roto, con un tejido social complicado, no lo vamos a enfrentar de la manera adecuada. Creo que es el momento de unirnos y en la diversidad de criterios apostarle a un país que nos permita salir adelante, y eso yo creo que es la agenda en la cual todos debemos de empezar a trabajar. Más allá de las diferentes situaciones, hay algo que nos interesa y nos une a todos, y es luchar contra la delincuencia. Y alrededor de ese gran tema, yo quiero aprovechar este espacio porque yo sé que usted tiene muchas personas que le observan y le escuchan, a las autoridades locales, nacionales y a la ciudadanía civil, unirnos para luchar contra este gran mal que nos afecta a todos, como es la delincuencia. Correcto, alcalde. Muchas gracias. A usted, alcalde, muy amable, a Javier Altamirano. Que tenga un buen día, alcalde. Gracias, Fabricio. Gracias. Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, conversando las dificultades que tiene la capital del centro del país para enfrentar esta situación tan compleja que al momento estamos viviendo en nuestro país. 8 de la mañana, 57 minutos en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.